Bienvenidos una semana más a Bracken Books. Hoy toca volver a Hogwarts para seguir andanzas de Harry Potter. Como siempre, en los análisis de esta saga de libros hay que advertir que el podcast contiene spoilers, por lo que si no habéis leído el libro aún, quizá sea mejor que lo pauséis y esperéis a haber concluido su lectura antes de seguir escuchando el programa. Vamos allá pues con Harry Potter y el misterio del príncipe. Pequeña descripción del libro. El sexto tomo de las aventuras de Harry se publicó en julio de 2005 en inglés y tardó algo más de un año en llegar a las librerías en castellano. Recuerdo bien que por aquella época muchos de los enardecidos fans de la saga decidieron pues practicar su inglés, dado que estaban tan intrigados con el desenlace de este sexto libro que en fin no querían esperar y como digo se lo leyeron en inglés. Finalmente llegó a las librerías en castellano, para los que fuimos un poquito más pacientes, allá por 2006, publicado como siempre por la editorial Salamandra. Es curioso porque en la novela Harry tiene 16 años y cuando se publicó yo mismo tenía más o menos la misma edad. Cumplía 16 en diciembre y se publicó pues eso, más o menos cuando en verano, con lo cual este es el único libro de Potter que yo leí cuando tenía la edad del protagonista. El libro en cuestión tiene 600 páginas en su versión en castellano, por lo que aun siendo bastante extenso, la verdad, no tiene en modo alguno las dimensiones enormes de su predecesor, que recordemos que andaba por las 900 y pico páginas. Se agradece esto, la verdad, se agradece, pues vuelve a tener la novela un ritmo endiablado y avanzas muy bien con mucha lectura, ¿no? Es una lectura muy adictiva y entretenida y bueno, otra vez me he despachado el libro en una semana. ¿Qué sabemos del autor? Bueno, largo y tendido hemos hablado de J.K. Rowling en esta saga de reseñas y análisis que llevamos ya, ¿no? El sexto libro. Y bueno, poco más tengo que añadir acerca de su peripecia vital y de pues cómo todo su sustrato personal la sirvió para ir creando y dando forma al universo literario de Harry Potter y a estos fascinantes personajes. Lo que sí he de decir es que en los últimos tiempos, en los últimos meses, es verdad que la Rowling ha estado inmersa en polémicas porque, bueno, dijo algunas declaraciones que han sentado mal en algunos colectivos, lo cual es perfectamente pues razonable, ¿no? Que la gente se sorprenda de que, bueno, pues que sus autores favoritos, sus autores literarios favoritos no son exactamente, si no tienen la ideología exactamente que ellos tienen, y eso les genera un choque enorme. Porque bueno, hay que entender que una cosa es que el libro que un autor haga te guste muchísimo y te sientas muy bien leyéndolo y empatices mucho con los personajes, porque son expertos en hacer eso, precisamente los escritores, de eso viven. Y otra muy diferente es que precisamente porque tienen esa capacidad para generar historias y crear personajes con los cuales te sientes identificado, esa persona es como tú y tiene las mismas ideas que tú y compartes las mismas opiniones que tú. ¿Y es esto bueno o malo? Bueno, en principio ni bueno ni malo, es la realidad. El mundo es así y la gente tiene ideas muy diferentes. Algunas veces estaremos de acuerdo y otras no. Y un poco precisamente la gracia, y creo que incluso la virtud de Harry Potter, es que enseña a que desde el respeto y la tolerancia se puede llegar a vivir con relativa soltura, incluso con ideas diferentes. Y eso es lo único que podríamos decir que tengo yo que aportar a este debate, ¿no?, que se ha generado en torno a la figura de Rowling y sus polémicas declaraciones en torno a las mujeres, el género, y creo que está relacionado también con el colectivo transexual. Entonces, bueno, en fin, yo creo que el único que no merece la pena que seamos tolerantes con él es Voldemort. Pero bueno, no demos más espacio a este tipo de reflexiones personales y vamos ya con la primera cita de la novela de hoy, que dice del siguiente modo. Se la dice Snape a Bellatrix Lestrange, la mortífaga.
y pasas por alto el punto débil de Dumbledore. Siempre cree lo mejor de las personas. Cuando empecé a trabajar para él, recién abandonada mi etapa de mortífago, fingí un profundo arrepentimiento y él me acogió con los brazos abiertos, aunque, como digo, siempre me mantuvo alejado de las artes oscuras. Dumbledore ha sido un gran mago. Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En 2 frases. Harry Potter acaba de cumplir 16 años. Lord Voldemort se encuentra en su apogeo de poder y el curso en Hogwarts se presenta francamente peculiar, puesto que todo el mundo mágico está en peligro. Las muertes y desapariciones se suceden y Harry sospecha que su archirrival Draco Malfoy ha ingresado en las filas de los mortífagos, los seguidores de Voldemort. También sospecha del siniestro profesor Snape, que parece que le está ayudando en algún tipo de misión encargada por el mismísimo Señor Tenebroso. Pero ni sus amigos Ron y Hermione, ni mucho menos el director de Hogwarts, Dumbledore, se muestran ni intrigados ni preocupados al respecto. Con la llegada de la pubertad y a pesar del peligro que se cierne sobre ellos, los romances afloran durante todo el libro. El amor, esa magia más allá de la comprensión de Voldemort, parece que ha enganchado a los personajes en esta novela. Por su parte, Dumbledore está decidido a formar al joven Harry Potter y desvelarle algunos de los misterios acerca de Voldemort, su vida, su obra y su ascenso al poder, con el objetivo de que el muchacho esté más preparado en su lucha final contra el malvado mago oscuro. Los personajes de Harry Potter y el misterio del príncipe. El misterio del príncipe tiene a un personaje clave como referente, un personaje que curiosamente no aparece ni una sola vez en todo el libro, ni falta que hace, pues su sombra oscura llena cada rincón del mundo mágico y cada página del tomo. Y es que en el misterio del príncipe y de la mano de Dumbledore reconstruiremos los primeros pasos de un muchacho llamado Tom Riddle y que, andando el tiempo, acabaría por convertirse en el malvado Lord Voldemort. El anciano director de Hogwarts le explica esta historia a Harry gracias al curioso artefacto que ya conocimos en el libro cuarto, el pensadero, una especie de recipiente donde se pueden colocar recuerdos y revivirlos desde fuera. Y este recurso literario es el que utiliza Rowling para mostrarnos la historia pasada de Voldemort. Y así, bueno, pues de la mano de este pensadero y con la enseñanza de Dumbledore, Harry conocerá a los antepasados de Tom Riddle, a los Gaunt, unos magos de altísima raigambre, pero que viven como auténticos vagabundos, a pesar de que atesoran reliquias de incalculable valor, como son el anillo de los Peverell y el guardapelo de Slytherin. Los Gaunt son unos magos de sangre pura que desprecian a los Muggles, pero que no podrán en cambio hacer nada cuando Mérope, la hija pequeña del señor Gaunt, se rejunte usando la magia de forma un poco turbia con el joven y guapo Tom Riddle, el rico Muggle del pueblo, ¿no?, de pequeño Hangleton. Y de esta extraña relación nacerá el que acabará por convertirse en el mago más malvado de la historia y que llevará el nombre de su padre, Tom Riddle. Y aquí, bueno, un puntito negativo ya comentado quizá en anteriores reseñas de la saga, especialmente en la anterior, en la Orden del Fénix. Y es que Rowling comienza a partir del tercer libro algo muy interesante, que es a mostrar que las cosas no son blancas o negras, ni que la gente se divide en buenos y malos. En este mismo libro será importante en cuanto a cómo se comporta Draco Malfoy, ¿no?, que siempre ha sido un personaje asociado al mal y desde el punto de vista de Harry, malvado. Y bueno, ya antes lo vimos en otros tomos de la saga, como con Barty Crouch en el libro cuarto, o como con el quinto con el ministro Fudge o Dolores Umbridge.
Incluso James Potter y Sirius Black son buenos, sí, pero también actúan mal en algunas ocasiones. Y esto es parte de la gracia y de la gran capacidad de J.K. Rowling para que empaticemos con los personajes, esa capacidad de mostrar luces y sombras. Una capacidad que Rowling pues descarta totalmente o pasa por alto en el caso de Lord Voldemort, porque él es malo, rematadamente malo, incluso cuando es un niño de 11 años. En el recuerdo donde lo vemos, cuando se entera de que es mago y de que va a ir a Hogwarts, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba a Harry en el primer libro, que le pilla totalmente de sorpresa, pues bueno, en ese primer recuerdo que vemos viendo a Riddle de niño, pues ya vemos que es malévolo y que el mismísimo Dumbledore, el Dumbledore que en todo el mundo confía y a quien a todos confiere una segunda oportunidad, pues cuando ve al muchacho, al niño, siente que es peligroso. Hay un efecto importante en psicología social llamado el efecto de la profecía autocumplida, ¿no? O también llamado el efecto Pigmalión, por el cual se ve, por ejemplo, que los profesores tratan como más tontos a aquellos alumnos que consideran peor dotados y que, bueno, tratarles como más tontos a la larga acaba por hacer que estos alumnos obtengan peores resultados, por lo que la profecía inicial de los profesores se cumple y dando lugar a este nombre de profecía autocumplida por la diferencia de trato que se da. Y quién sabe, oye, si quizá la maldad de Dumbledore no se debe sino a este efecto Pigmalión y de que todos cuando le veían pensaban que era malo y nadie se preocupó de darle pues una educación a lo mejor un poco más solvente. O bueno, quizá simplemente es que Rowling necesitaba un malo, malísimo, malvado para su historia, que no tuviera ningún tipo de gris para que así pudiéramos empatizar con Harry cuando tiene que atacarle, no sé. Esto me resulta bastante curioso. En esta relectura estoy cayendo en ello y me está resultando curioso. Así que vamos un poco a recrear ahora la charla que Dumbledore y Harry tienen justo después de ver ese recuerdo en el despacho de Dumbledore tras haber presenciado el recuerdo del anciano director. Empieza hablando Harry. ¿Usted ya lo sabía? Sí, sabía que acababa de conocer al mago tenebroso más peligroso de todos los tiempos. No, no sospechaba que se convertiría en lo que es ahora. Sin embargo, no cabe duda de que me intrigaba. Regresé a Hogwarts con la intención de vigilarlo de cerca, algo que habría hecho de cualquier forma, dado que él estaba solo en el mundo, sin familia y sin amigos. Pero ya entonces intuí que debía hacerlo tanto por su bien como por el de los demás. Como te habrás dado cuenta, tenía unos poderes muy desarrollados para tratarse de un mago tan joven. Pero lo más interesante e inquietante es que ya había descubierto que podía ejercer cierto control sobre ellos y empezado a utilizarlos de forma intencionada. Y como has visto, no eran experimentos al azar típicos de los magos jóvenes, sino que utilizaba la magia contra las personas para asustar, castigar o dominar. Las historias del conejo que apareció colgado de una viga y de los niños a quienes llevó con engaños a una cueva movían a la reflexión. Puedo hacerles daño si quiero, decía Voldemort. Y hablaba Parcel, observó Harry. Sí, así es, una rara habilidad presuntamente relacionada con las artes oscuras, aunque también hay hablantes de Parcel entre los magos de bien, como ya sabemos. De hecho, su habilidad para comunicarse con las serpientes no me inquietó tanto como sus obvios instintos para la crueldad, el secretismo y la dominación. El caso es que no solo veremos al jovencísimo Voldemort de 11 años, también lo veremos cometer el primer asesinato, que precisamente es de su padre Muggle y sus abuelos, y promover incluso que su tío cargara con las culpas de este asesinato sin ningún género de remordimiento por ello. O bueno, también veremos cómo sonsaca y manipula por doquier, especialmente al profesor Slughorn, del que ahora a continuación hablaré, porque es un personaje nuevo. Y bueno, en fin, veremos sobre todo la gracia que tiene desentrañar esta vida de Voldemort, precisamente porque veremos el plan que el señor tenebroso trazó para encontrar la inmortalidad, ¿no? Eso que tanto le preocupa,
porque no olvidemos que Harry Potter es desde luego una saga que nos enseña a tratar y aceptar la muerte, algo que Voldemort no pudo hacer y dedica todo su poder, su malvado poder, precisamente para evitar este gran mal, ¿no? La muerte. Y por ello traza su plan, que es escindir su alma en 7 porciones, aprovechando que el 7 es el número mágico, y para poder escindir el alma de una persona lo que hay que hacer es asesinar a alguien y durante ese asesinato luego partir tu alma y colocarla dentro de objetos mágicos, objetos que se convierten en mágicos y que Voldemort busca que sean de gran valor, que sean su salvaguarda, su seguro de inmortalidad. Es interesante esta idea porque ¿cuántos de nosotros de poder haríamos tal atrocidad, matar a alguien para destrozar nuestra alma, pero bueno, convertirnos así en inmortales? Es una pregunta que mejor no tratar de responder, creo yo, porque mucha gente, si por ella fuera, sería, pues bueno, haría quizá esto, ¿no? Estamos rodeados de Voldemort, tal vez. Es que, bueno, la muerte, como sabéis, es algo que da mucho miedito. Pero bueno, que me disperso y luego se me hace el podcast eterno y no queremos eso. Vamos a volver sobre Voldemort y su siniestra personalidad, porque hay que hacer también mención a su falta total de amigos, porque trata a todos los que se le acercan y los que están en su órbita no como amigos o como compañeros, sino como auténticos sirvientes, así como esclavos más que otra cosa. Y es que el ansia de poder y su superioridad intelectual y mágica lo mueven a querer vencer la muerte y dominar el mundo mágico. Y yo por lo menos, me planteo hasta qué punto cogió, por así decirlo, Voldemort una causa que no era la suya, como es la de la pureza de sangre mágica y la lucha contra los mestizos y los muggles, y puso esa idea, esa lucha a funcionar en su beneficio para obtener cotas más altas de poder. Porque claro, Voldemort es mestizo, es hijo de Muggle y de mago, de maga en este caso. Y bueno, luego hay que mencionar también la enorme capacidad intelectual y mágica de Tom Riddle. Desde joven ya se ve que es un alumno sobresaliente y siempre se nos presenta en estos recuerdos a Voldemort como pues eso, el mejor estudiante que haya tenido Hogwarts, el más listo, guapo, sacando super notas insuperables, y conseguía pues magia espectacular y obtenía premios por su buen rendimiento. Es en este aspecto una especie de Hermione Granger malvado y en versión masculina. Reconozco que alguna vez cuando leí el libro, sobre todo cuando era más joven, yo sentía cierta envidia de este Voldemort y de su facilidad para obtener buenos resultados, ¿no? Resultados sobresalientes en los estudios. En fin, qué cosas. Para acabar ya de tratar este tema sobre este personaje, el malvado de la saga, no puedo por menos de referirme a su gusto por el coleccionismo de objetos. De niño robaba cosas a sus compañeros de orfanato y lo guardaba como trofeos. Y de mayor buscaba por el mundo mágico reliquias pues de los fundadores de Hogwarts y otros artefactos mágicos de gran valor, como el diario que acreditaba que él era el heredero de Salazar Slytherin, y utilizaba estos objetos mágicos de grandísimo valor para guardar su alma, ¿no? Como repositorio, como este seguro de inmortalidad. Y bueno, también aquí veo un poco un componente humano que está muy presente en la gente, incluso en mí mismo, ¿no? No sé si la palabra es que nos sentimos representados en ello, pero quizás sí, ¿no? Porque en definitiva, cómo puede uno empatizar con Voldemort, pero al fin y al cabo no tenemos todos una caja o algo similar con cosas y objetos que nos recuerdan momentos especialmente relevantes de nuestra vida, y que son cosas importantes para nosotros. De hecho, no dedica mucha gente mucho tiempo y dinero a conseguir preciados bienes de coleccionista. Desde luego que sí, somos seres, los humanos, que damos explicaciones a nuestra vida en función de nuestros recuerdos, que no son sino espejos donde miramos nuestras vivencias y bueno, amamos las cosas que nos lo recuerdan, sea la entrada de cine a aquella película que viste con esa chica, o la canción que nos hace emocionarnos, o la copa de Helga Hufflepuff donde guardamos un cachito de nuestra alma para que Harry Potter no nos mate.
Bueno, fuera coñas, comentar que una de las mejores partes del libro es precisamente ver esta personalidad de Lord Voldemort, saber más acerca de él y de su historia. Es verdad que para la trama bueno, para la historia es muy bueno, y además el hecho de verle como realmente malvado y desprovisto de bondad, pues oye, más allá de lo que he comentado anteriormente, que parece mentira que el resto de personajes estén tan profusamente construidos con sus luces y sombras, y este, pues bueno, este no, este simplemente es el malo, malo malísimo, pero bueno, esto es bueno para la historia, porque sobre todo cuando la lees siendo niño, porque refuerza nuestras ganas de ver a Harry acabar con él. Y vamos a pasar ya a ver un poco, a analizar un poco otro personaje importante e interesante de la novela, y que aparece por primera vez en la saga de los libros, que es el de Horace Slughorn, antiguo profesor retirado de la asignatura de pociones, y que bueno, es un tipo que vive con todo tipo de lujos, y Dumbledore quiere sacarle de su retiro por dos motivos fundamentales. El primero es que necesita cubrir una vacante porque, como todos los años, ha quedado una plaza libre en el profesorado, en este caso la defensa contra las artes oscuras, que va a ser suplida por Snape, y por tanto que necesitas un nuevo profesor de pociones. Y quién mejor que el antiguo profesor Slughorn, que se haya retirado. Este es el primer motivo, y el segundo, porque, que es el más importante de hecho, es porque Dumbledore quiere acceder a su memoria, a uno de sus recuerdos, y es que Slughorn fue el que habló al joven Voldemort cuando Voldemort era estudiante en Hogwarts acerca del funcionamiento de una pieza mágica extraordinariamente malvada, ¿no? Que son los Horrocruxes, que son pues precisamente este proceso que he comentado antes de segregarte una parte del alma cuando matas a alguien para guardar esa alma en un objeto y así poder conseguir la inmortalidad, ¿no? Y este procedimiento que Voldemort hizo, pues bueno, lo sacó un poco de este profesor Slughorn, que bueno, es un personaje curioso, ¿no? Es, además de un mago, ¿cómo decirlo? Pues es un personaje que genera controversia, porque bueno, como lector, cuando estás avanzando por la trama, pues no sabes muy bien si te cae bien o mal, ¿no? Tiene su parte guay y tienes también su parte que dices, pero bueno, este es malvado, pero ¿qué pasa con él, no? No solo es que en su época era el jefe de la casa de Slytherin, que bueno, es la casa donde están pues, la gente un poco despreciable, sino que además este Slughorn hace comentarios cercanos a la discriminación con mucha frecuencia, ¿no? Como, pero ¿cómo va a ser esta persona tan buena si es de sangre Muggle? Y cosas así. Además, Slughorn crea en torno así a lo que él llama el Club de las Eminencias, es decir, que reúne en torno a su figura a los alumnos que él considera más preeminentes y válidos, y bueno, esto lo hacen exclusivamente pensando en su mérito académico, ¿no? No coge a los más listos o a los más estudiosos, sino que incluye sobre todo a gente reputada. No es que no valore el mérito académico, porque por ejemplo incluye en el club a Hermione, que es la mejor de la clase, y también a Ginny, porque ve que su talento para hacer maldiciones es muy hábil. Y bueno, en su época también incluyó en el club de las eminencias a la madre de Harry, a Lily Evans, por su talento con las pócimas. Pero bueno, lo que realmente prima para poder estar en el club de las eminencias no es tu talento, sino sobre todo lo que tengas de familia, ¿no? Si eres de una familia bien y con mucho poder, pues Slughorn te meterá en el club para poder beneficiarse él de ese poder. Porque el profesor lo que va haciendo es tramar una especie de tela de araña de influencias de las que él es el centro y de las que busca obtener beneficios. Lo explica bien Dumbledore en la siguiente cita. A Horace le gusta rodearse de comodidades. También le gusta estar acompañado de personas famosas, de éxito y con poder, y le entusiasma creer que influye en ellas. Él nunca ha querido ocupar el trono. Prefiere el asiento de atrás, donde tiene más espacio para estirar las piernas, por así decirlo. Bueno, pues así es este personaje, Horace Slughorn, y bueno, tratará, como es obvio, de incluir a Harry en este club suyo y desde luego de fardar todo lo posible de él para aprovecharse de su fama. Y esto en algunos momentos incluso al propio Harry le vendrá bien, porque claro, pues Dumbledore le encarga la labor de sacarle el recuerdo de Voldemort, y bueno, y Harry trazará un plan que se irá frustrando bastantes veces, pero bueno, al final luego la forma en la que lo resuelven, esa parte del libro con la pócima Felix Felicis, que te da suerte al que la toma,
pues es una de las partes más conseguidas o de las que más me gustaron de la novela. Así que bueno, tiene buenos momentos este Slughorn. Y es curioso, ¿no? Esta capacidad que tienen los profesores de impactar en la vida de sus alumnos. No sé, a veces pienso mucho, y casos como el de Dumbledore y sus clases magistrales, o los Slughorns que hay por la vida, favoreciendo a aquellos alumnos que consideran favoritos a que medren después de los propios estudios. O también hay muchos Snapes, ¿no? El profesorado, torturando a los muchachos y dejando secuelas psicológicas terribles para toda la vida en algunos de sus estudiantes. Y bueno, pues quizá todos hemos tenido profesores de este estilo, ¿no? Es curioso también como una saga que va eminentemente de un niño mago que acude a un colegio, y la cantidad de profesores pues espantosos o poco recomendables que tienen, ¿no? Mucho más abundantes estos profesores malvados y poco recomendables que los que son brillantes, incluso los que son brillantes como Dumbledore, que apenas si participan de la educación de los muchachos. Bueno, un tema cuanto menos interesante, ¿no? Como para mover a la reflexión. Temas y valores de la obra. Hemos hablado ya de la ambición y ansias de poder de Voldemort y de su temor reverencial a la muerte y las maldades que está dispuesto a cometer por evitarla. Y ya a lo largo de las anteriores reseñas y análisis de los 5 libros precedentes hemos hablado largo y tendido de los malos y de sus semejanzas con movimientos reales del mundo. Con movimientos reales, me refiero a grupos malvados que están en nuestra sociedad o que han estado. Por ejemplo, desde luego la similitud en sus tácticas, la que operan los mortífagos con los grupos terroristas, como pueda ser ETA o también los yihadistas. Y bueno, es más que evidente la gran similitud que existe entre los nazis y su gusto por la pureza de la raza, y los mortífagos y su veneración por la pureza de la sangre mágica. Pues bien, hay otra similitud, creo yo, entre los mortífagos y el estado nazi que Hitler construyó, y que bueno, esta no es tan conocida, y es que en torno a Hitler se reunió una suerte de generales excéntricos y violentos, científicos un tanto locos y más o menos malévolos, otra sarta de patanes y brutos que simplemente lo que buscaban era alguien que les dijera lo que tenían que hacer, un líder fuerte. Y también había políticos con un ideario propio que trataban de medrar utilizando el poder de los nazis. El caso es que esta Alemania nazi fue un auténtico caos político cuyo principal elemento vertebrador, único elemento vertebrador incluso, era la figura del Führer, de Adolf Hitler. Y un poco la misma sensación tengo cuando leo acerca de los mortífagos y de su singular movimiento, ¿no? y su forma de reivindicar, ¿no? Están ahí, pues están los gigantes que, bueno, pues van destrozándolo todo. Tenemos al loco y maníaco de Fenrir Greyback, que es un hombre lobo que lo que quiere es contaminar con la maldad de los hombres lobos, ¿no? Con esta enfermedad mágica, por así decir, a cuantos más mejor. Luego tenemos a los mortífagos, que son más puros, por así decir, que son los que buscan que la sangre de mágica se respete por encima de todo y que primen los magos a los muggles, y bueno, desde luego desechando a la sangre sucia como si fueran no magos. Y bueno, todo esto es un poco lo que hay, ¿no? Al principio de la novela incluso vemos a Bellatrix Lestrange, una de sus más fervientes seguidoras de este Voldemort, y desde luego de las más malvadas, pero que no duda en traicionarle y en dudar de él y de sus actitudes. O al mismo Snape, Severus Snape, que es un traidor, retraidor y triplemente traidor, y que bueno, pues nunca se sabe muy bien si habla bien del Señor Tenebroso o le está engañando. Bueno, tampoco hay que olvidar a Draco Malfoy, que es un presuntuoso y un malvado durante toda la saga, y parece que está muy a gusto con las artes tenebrosas, y cuando por fin puede estar a las órdenes de Voldemort está ultra contento, ¿no? Ahora que se ha incorporado a sus filas. Y sin embargo, echando leches, pues empieza a sufrir depresión, estrés, y su salud se resiente porque no es capaz de hacer lo que le han mandado. Bueno, también tenemos el caso de Peter Pettigrew, que traicionó a sus amigos, sin duda alguna, para buscar apoyo y supervivencia y soporte en el malvado Voldemort, y luego le ayudó a volver al poder cuando era una piltrafa y estaba por ahí vagando.
pero que en este sexto libro es denigrado e insultado y le tratan como una especie de esclavo. En fin, que es un curioso carajal de malvados el que tiene este Voldemort montado en torno a él. Algunos sedientos de poder, otros de protección, otros simplemente lo que buscan es pues esparcir el mal y ser malvados. En fin, en esta cita yo creo que voy a continuar a continuación se ve con precisión cómo se parece este movimiento de Voldemort a las similitudes que tenía con el estado nazi que creó Adolf Hitler. Y dice así la cita: a medida que pasaba de curso, iba reuniendo a su alrededor a un grupo de fieles amigos. Los llamo así a falta de una palabra más adecuada, aunque, como ya he comentado, es indudable que Riddle no sentía afecto por ninguno de ellos. Sus compinches y él ejercían una misteriosa fascinación sobre los demás habitantes del castillo. Eran un grupo variopinto, una mezcla de personajes débiles que buscaban protección, personajes ambiciosos que deseaban compartir la gloria de otros y otros matones que gravitaban en torno a un líder capaz de mostrarles formas más refinadas de crueldad. Dicho de otro modo, eran los precursores de los mortífagos y, de hecho, algunos de ellos se convirtieron en los primeros mortífagos cuando salieron de Hogwarts. El otro gran tema que se plantea en la novela es el de las relaciones amorosas. Parece que con la llegada de los 16 a los habitantes del castillo se les revolucionan las hormonas, que bueno, ya venían algo alteradas de anteriores entregas, y bueno, surge por doquier el amor. Amor adolescente, amor por tanto fallido en algunos casos y un poco sin sentido y con cosas un poco, pues bueno, eso de amor adolescente. Como quizá el caso de Ron con Lavender, porque claro, Ron está enamorado hasta las trancas de Hermione desde hace muchísimo. Recordemos cuando la muchacha salió con Víctor Krum en el baile de Navidad del cuarto libro del cuarto curso y por ello mismo Ron destruyó su miniatura del jugador de Quidditch que hasta entonces era su ídolo. Pues bueno, en esta ocasión, un poco movido por las burlas de su hermana Ginny, que dice que no tiene experiencia de ningún tipo con las chicas y que por eso está amargado, resulta que Ron decide que es un buen momento para experimentar y tener una novieta, y la que cae es Lavender, una chica tontuela que va a su curso y bueno, claro, esto hace que Hermione sufra mucho y es curioso porque no veremos a la Hermione racional de siempre en estos pasajes donde Ron anda por ahí con Lavender Brown, sino que veremos a una Hermione emocional, que bueno, emocional por decirlo de algún modo, emocional y un poco vengativa y hasta, pues eso, un poco agresiva, ¿no? Le crea unos pajarillos de la nada y se los lanza a Ron para que lo picoteen y bueno, también trata de darle celos de forma un poco absolutamente absurda, ¿no? Haciendo como que sale con un idiota llamado Cormac McLaggen. En fin, bueno, actitudes todas estas muy de chiquillo y adolescente, pero que en la trama del libro quedan bastante bien, quedan guay, porque bueno, es como que los chavales están madurando y de hecho son sin duda los pasajes más divertidos del libro. Sobre todo ver cómo Ron y Hermione afrontan sus sentimientos, pues bueno, con su edad, pero bueno, también madurando. Y también le pasa a Harry. Es curioso esto que he dicho de Hermione y de que es el cerebrín del grupo y la que siempre tiene la respuesta adecuada, pero que también vemos cómo pierde los papeles cuando la emoción toma el control y da paso a que la razón pues se desvanezca. Esto es algo que pasa mucho en la vida real y es que en estado normal y de relajación pues los humanos hacemos promesas que parecen muy fáciles de cumplir, como siempre te querré o nunca te seré infiel o cuando seamos viejecitos tiraré de tu sillita si no puedes andar. Pero bueno, son promesas que no van a ningún lado, ¿no? Porque lo sabemos todos que cuando la situación no es tan calmada y la emoción toma el poder, pues bueno, a veces no es nada fácil, no es fácil decirlo, pero es fácil mantenerlo. Como digo, cuando las emociones toman el control, pues no, la verdad es que no. Cuando esa sensación que inunda el cuerpo y que te hace como arder se avecina, ¿no? Es que es bien difícil controlarse y actuar de forma correcta. Es algo que yo creo que hay que experimentar en la vida para actuar bajo sus consecuencias para madurar. Quizás es un poco la forma en la que todos crecemos y me gusta, en fin, como Rowling describe esa sensación cuando de hecho lo hace muy bien, porque cuando hay un momento de la trama en la que Harry, que está hasta las trancas también enamorado de Ginny,
pues va con Ron y se encuentran, abren un tapiz y se encuentran a Ginny besándose apasionadamente con Dean Thomas, que es entonces su novio. Y entonces sucede lo siguiente. Cuando Harry apartó el tapiz para tomar el atajo por el que solían ir a la torre de Gryffindor, los dos amigos encontraron a Dean y a Ginny abrazados y besándose apasionadamente, como si los hubieran pegado con cola. Harry sintió que algo enorme y con escamas cobraba vida en su estómago y le arañaba las entrañas. Fue como si un chorro de sangre muy caliente le inundara el cerebro, le borrara todos los pensamientos y los sustituyera por un acuciante impulso de hacerle un embrujo a Dean y convertirlo en jalea. Qué bien representada esa emoción, ¿verdad? Y bueno, como digo, es que en esta novela Harry ha olvidado su antigua afición por Cho Chang y descubre que quien en verdad le gusta es Ginny Weasley. Es curioso porque la jovencita pasó los primeros libros temiendo a Harry y bueno, no hablaba cuando estaba delante de él y se asustaba, iba corriendo fuera por ahí. Porque ya estaba colgadita de él, pero bueno, le daba miedo hablarle y por eso le rehuía. Y bueno, Harry pues claro, pasaba de ella, estaba a otras cosas, no estaba interesada en las chicas y bueno, pues así iban pasando los primeros libros, pero luego la muchacha se va relajando y claro, Ginny en realidad es un personaje genial. No solo juega bien al Quidditch, sino que es valiente y decidida, leal y una bruja con muchísimo talento. Y también tiene el humor de sus hermanos gemelos y es una muchacha muy buena, ¿no? De buen corazón. Además de que es muy guapa, como la describen en la novela. Es decir, que es un gran partido que el bobo de Harry no supo ver en su momento, pero que ahora, en este sexto libro, al fin descubre, ¿no? Con qué frecuencia pasa esto de que lo bueno es lo que tenemos enfrente de las narices y no nos damos cuenta hasta quizá muy tarde, ¿no? Incluso algunas veces cuando ya no podemos, cuando ya lo hemos perdido del todo. Pasa un montón esto. En fin, al final de la novela, cuando Dumbledore muere, porque el director es asesinado por Snape en el combate final, y Harry entiende que su destino es luchar contra Voldemort hasta que uno de los dos muera, el joven decide que, bueno, que ya está bien de que todo el mundo muera para salvarle, ¿no? Su madre cuando era un bebé, luego Sirius Black, luego Dumbledore. No, ya tiene que afrontar que él es el que se tiene que enfrentar a Voldemort y no puede tener escudos intermedios y desde luego resuelve pues apartar su relación de Ginny, no exponerla a peligros y bueno, ella lo entiende y un poco como que lo comparte y dice que le esperará. Es en fin el bonito amor que surge en este Harry que ya es adulto y por primera vez feliz y que no duda en rechazar esa felicidad para afrontar su destino, que no es otro sino el de combatir al malvado Lord Voldemort. Sin duda un tema interesante de este libro, ¿no? Que está tan vinculado al amor y cómo Harry madura hasta tal punto de rechazar ese amor, de apartarlo. Incluso hay otro momento también bueno que se ve la madurez, ¿no? Porque en el quinto veíamos que cuando Harry estaba frenético pues se volvía loco y empezaba a romper las cosas del despacho de Dumbledore, y en este también hay otro momento en el que está muy enfadado con el director y con el mundo en general, pero se contiene, no rompe las piezas que hay, no pierde el control, sino que aguanta. Y es un poco lo que vemos en este sexto libro, ¿no? A Harry por fin convertido en un mago adulto y capaz de tomar decisiones a veces muy duras, como la de separarse de esta Ginny, ¿no? De su amor, de su primer amor real y satisfactorio. Reflexión final, ¿por qué lo leí? Recomendación y lo que menos me ha gustado. Y es que, como digo, este libro, con partes del anterior, podríamos decir que es el primer libro de un Harry Potter adulto. En la Orden del Fénix teníamos, pues, quizás sus retazos de adolescencia más fuertes, más rebeldes, y era un poco, pues, a mí Harry Potter me parece en ese libro un poco repelente. Pero al fin y tras la muerte de Sirius Black, Harry madura y se convierte en un adulto que encara su suerte y su destino con evidente valor, ¿no? Al final Harry Potter es un personaje quizá el más interesante de Harry Potter, como no podía ser de otra forma, bastante, ¿no? 7 libros dedicados a su figura, que menos que ver una evolución francamente notable en el personaje. Y
Y bueno, yo creo que es interesante porque este libro es en ese aspecto el más maduro de la saga y al mismo tiempo el más liviano, con toda la trama de los romances, ¿no? que pulula por la mitad del libro. Así que bueno, además conoceremos la historia tenebrosa de Voldemort y al final seremos brutalmente golpeados por la traición de Snape, que asesina a sangre fría a Dumbledore. Y bueno, la primera vez que lees el libro esto te deja perplejo, ¿no? Te deja absolutamente anonadado porque, bueno, y de hecho todo el libro en sí es maravilloso, ¿no? Es muy bueno. Y a día de hoy, que me he leído y releído la saga muchas veces, pues yo le tengo, la verdad es como el segundo que más me gusta, solo superado por El Cáliz de Fuego. Así que sí, le recomiendo vivamente, es de lo mejorcito que se puede leer. ¿Tiene aspectos mejorables? Pues como todo en esta vida, supongo que sí. Quizá la trama secundaria de Tonks y Lupin pues no da mucho juego, a mí no me gusta, no genera inquietud ni nada, y yo creo que y se resuelve además en un momento en que lo último que el lector está pensando es en eso. Así que bueno, simplemente creo que sobra y que podría haber aportado más al libro de otro modo, no más a la historia si lo hubiera hecho pues construido de otra manera. No creo que no aporta nada, la verdad. Pero bueno, es un fallo menor. Por otra parte, la mística del príncipe mestizo, ¿no? Que es el que da título a la novela y demás, pues entiendo que es el calentamiento para lo que vendrá en el séptimo libro respecto a Severus Snape, que es otro de los personajes principales. Pero bueno, joder, la verdad es que no queda del todo claro a cuento de qué viene meter tanta trama con el libro si tampoco aporta grandes cosas, ¿no? Durante toda la saga, el profesor de pociones, ahora de defensa contra las artes oscuras, así ha sido pues repulsivo con Harry y el lector pues le odia un poco. Y ahora tras la traición, pues bueno, muchos vemos que al fin se ha quitado la careta y que podremos odiarlo como le odia a Harry. Pero no sé, creo que todo lo del príncipe pues podría haber dado más juego, o incluso yo que sé, haber pululado también sobre la historia de Snape, ¿no? Sin desvelar demasiado, pero podría haber hablado un poco de la historia de este príncipe mestizo que genera inquietud, pero bueno, tampoco es ni en modo alguno el misterio principal, la intriga principal que hay que resolver en la novela, porque esta sin duda alguna es la de Voldemort, que bueno, se come toda la trama, ¿no? Los pasajes en los que Harry va recreando su historia son los mejores, sin duda alguna, son los mejores, probablemente son de los mejores pasajes de toda la saga de los 7 libros. Y quizá un punto negativo del libro, bueno, no tanto del libro, pero sí de la serie, es que se podía haber aprovechado para introducir más componentes de este estilo, ¿no? Como reflejar algo de la vida de Dumbledore, o quizá también haber reflejado en este sexto algo de las reliquias de la muerte, que serán la intriga principal del séptimo y último libro, pero que se meten así como un huevo de Pascua, sin venir un poco a cuento, pero bueno, eso ya lo trataremos en el podcast pertinente, que es en el del séptimo libro. Así que bueno, el sexto libro está muy bien, tiene pocos defectos, aunque quizá yo habría aprovechado para quitar tramas secundarias aquí y meter algo en lo que realmente importaba, ¿no? Que eran los Horrocruxes y quizá las reliquias de la muerte y la historia de Dumbledore y de Snape. ¿A qué se parece o qué leer después del príncipe mestizo? Qué chorrada de pregunta es esa, ¿no? Después del sexto libro de la saga de Harry Potter, pues todos nos quedamos con grandes ganas de leer el séptimo y el desenlace final, y es lo que hicimos todos los fans que disfrutamos de estos libros cuando iban saliendo poco a poco, ¿no? Porque todavía no estaban escritos. Pero bueno, obviando ese pequeño detalle y recomendando desde luego leer el séptimo y último, creo que Harry Potter y el príncipe mestizo, bueno, en realidad el misterio del príncipe, el príncipe mestizo es el título en inglés, es un libro que tiene intriga, como todos los de la serie, pero también tiene sobre todo ese componente de romance adolescente. Tentado me siento de recomendar la saga de Crepúsculo, pero bueno, no sería honrado porque la verdad es que leí con atención y con bastante gusto las 100 primeras páginas de Crepúsculo, de esta novela de vampiros y tramas de amor adolescente, pero bueno, la verdad es que más allá de las 100 primeras páginas no pude pasar porque me empezó a parecer muy aburrido todo el trama, todo lo que hace de los sentimientos y demás, pues coñazo, no me gustaba. Pero bueno, al que le guste mucho ese tipo de libros, pues yo que sé, quizá os guste. En aspectos románticos creo que se parece también a la trilogía de Memorias de Idún de Laura Gallego y que ya he mencionado en alguna ocasión en este programa. En Memorias de Idún viajaremos al maravilloso mundo, como no puede ser de otra manera, de Idún, que se llama así,
y la protagonista principal, Victoria, será pues bueno, una chica que tiene que salvar al mundo, pero también escoger entre dos opciones amorosas, por así decirlo. Y bueno, esta trilogía de la autora española está bastante guay, a mí me gustó mucho, sobre todo los dos primeros libros, y bueno, el tercero es un poco peor, a mi modo de ver es demasiado largo y extenso, pero bueno, desde luego la recomiendo y creo que se parece bastante a este sexto libro de Harry Potter. Pero sin duda, si hay algún libro que se parece a la saga del joven mago, es pues la otra saga, ¿no? La trilogía inacabada de momento de Patrick Rothfuss, y que se inicia con el título de El nombre del viento. Lo que pasa es que esta trilogía es mi as en la manga para el último y definitivo análisis de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Así que no he dicho nada, a esperar toca. Así que bueno, va siendo hora de poner punto y final al programa de hoy, bastante extenso como todo lo que estoy haciendo de Harry Potter. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así y queréis comentar algo, pues desde luego nos leemos tanto en el apartado de comentarios de iVoox como de YouTube y bueno, desde luego por Twitter. Dadle a me gusta para apoyar al programa y no dudéis en suscribiros si queréis uniros a esta comunidad de libros que vamos teniendo semana tras semana. Como siempre, os emplazo al próximo martes para disfrutar de una nueva lectura. Hasta entonces, que tengáis unas felices lecturas y un buen día.